doctor Matos. En la noche de hoy tenemos el agrado de presentarles el webinar sobre sangrado digestivo alto y bajo. Somos el grupo número 2 de cirugía, conformado por, siguiente por favor, Cinia Borbúa, María Gabriela Bravo, Gabriel Canto, Joseph Carrasco, Michelle Carrión, Belis Castillo, Emily Castillo, Nicole Castillo, Larisa Castro, Eric Cruz y mi persona, Sachira Córdoba. Siguiente. Bueno, básicamente en nuestra tabla de contenidos vamos a presentarle lo que son las generalidades y diagnósticos diferenciales sobre el sangrado digestivo alto y bajo, la etiología, la patogenia, de las causas más comunes, el cuadro clínico, el examen físico, los antecedentes personales patológicos, cómo se hace una evaluación inicial, que es súper importante para nosotros, el triaje, la reanimación, los estudios diagnósticos y, bueno, el algoritmo de manejo. Siguiente. Bien, iniciamos este webinar con la hemorragia digestiva alta. Siguiente, generalidades. Bien, antes de empezar a desarrollar lo que es el tema de la hemorragia digestiva alta, debemos recordar lo que son algunos conceptos generales que son importantes, como la hematemesis. Hematemesis consiste en vomitar sangre. Indica que hay un sangrado activo y es característico de los sangrados digestivos altos. Cuando hablamos de melena, melenas son heces negras, fétidas, pastosas, como se ven aquí en la imagen. En el caso de la hemoptisis, implica toser sangre, y es sangre que proviene del tracto respiratorio y va a tener la característica de ser espumosa. Cuando hablamos de hematoquesia, son heces que van a estar enmarcadas, o es decir, algo de pintadas con sangre. O sea, no totalmente, pero sí, va a haber presencia de heces en la sangre. Y ya esto indicaría pues un sangrado más bajo. Siguiente. Bien. Partiendo del concepto de qué es hemorragia digestiva alta, hablamos de hemorragia digestiva alta a toda hemorragia cuyo origen anatómico se ubica por encima de lo que es el ligamento de Treitz o el ligamento suspensorio del duodeno. Estas hemorragias digestivas altas son una emergencia médica, implican más de 2/3 de las hemorragias digestivas que se presentan y tienen una alta mortalidad. Cuando hablamos de las principales causas de una hemorragia digestiva alta, pues tenemos las úlceras pépticas, las gastritis erosivas, entre otras tenemos los desgarros de Mallory Weiss. Siguiente. Bien, ya desarrollando un poco lo que son las causas más comunes, tenemos aquí el diagnóstico diferencial y partimos de lo que son las úlceras pépticas. Y cuando hablamos de úlcera péptica, pues es una erosión de la mucosa gástrica. Esta ya viene siendo más o menos profunda. Cuando estas lesiones se ubican en lo que es el estómago, hablamos de úlceras pépticas, y cuando estas lesiones se ubican en la porción del intestino delgado, hablamos de úlceras duodenales. Cuando hablamos de los desgarros de Mallory Weiss, estos desgarros de Mallory Weiss es una laceración de la mucosa no penetrante, y estas lesiones no penetrantes usualmente se ubican en el segmento distal del esófago o en el segmento proximal del estómago. Estas inicialmente eran descritas en pacientes alcohólicos, sin embargo se pueden presentar cuando se vomita con fuerza, cuando hay arcadas fuertes. En cuanto a las erosiones gastroduodenales, pues estas son múltiples, y en las esofagitis erosivas, pues estas también son lesiones que evolucionan en el tiempo, que pueden llegar a úlceras, que pueden ser focos de sangrado. Siguiente. Acá tenemos otras causas de hemorragia digestiva alta, tenemos las angiodisplasias, las varices esofágicas, que también son una causa importante y de alta mortalidad de hemorragia digestiva alta, los tumores gastrointestinales. Estos ya son más raros, la lesión de Dieulafoy, y la lesión de la Dieulafoy, como vemos aquí en la imagen, es una malformación vascular. Y esta malformación vascular consiste en una arteria que discurre muy cercana a la mucosa, y esta arteria va a presentar un calibre que puede llegar a ser de 10 a 30 veces mucho más grande de lo que es su calibre normal. Siguiente. Bueno, buenas noches ante todos. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes quieren que yo comente al final de cada uno
o al final? Creo que al final mejor. Al final, ok. Sí. Bueno, con respecto a la etiología, la incidencia del sangrado digestivo alto no va a variar bueno, por lo ejemplo, epidemiológicamente en los Estados Unidos, tiende a corresponder a más de 300.000 hospitalizaciones al año más o menos. La mortalidad es de aproximadamente un 10%. Entre los factores que tienden a predisponer a dicha patología se encuentran, el sexo masculino y pacientes adultos mayores, el uso de ciertos medicamentos, en particular antiinflamatorios no esteroideos y aspirina, así como el aumento de la prevalencia de Helicobacter pylori. Siguiente. Entonces, la úlcera péptica continúa siendo la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta entre los sangrados de origen no varicosos, constituyendo alrededor entre el 37 al 50% de todos los casos, siendo 2 veces más frecuente el sangrado por úlcera duodenal que por úlcera gástrica. La infección por Helicobacter pylori se vincula casi siempre a una gastritis activa crónica, pero solo alrededor del 10 al 15% de los individuos manifiestan una úlcera péptica evidente. Siguiente. Ok. El Helicobacter pylori posee factores bacterianos que facilitan la estancia gástrica. Entre ellos tenemos el BAC-A, que inhibe la proliferación de células TCD4 y altera la función normal de los linfocitos B y T CD8. El CAC-PI eleva el riesgo de padecer úlceras pépticas y lesiones malignas. El CAC-A inhibe de forma directa lo que es la bomba TPasa de hidrógeno potasio en las células parietales. También posee ureasas que permiten que la bacteria viva en el estómago y daña las células epiteliales. También posee otros factores de virulencia como son las proteasas, fosfolipasas y adhesinas. Siguiente. Bueno, otras causas menos frecuentes que podemos mencionar está el síndrome de Mallory-Weiss, la gastropatía erosiva, esofagitis, neoplasias, angiodisplasias o malformaciones vasculares. En este caso, el desgarro de Mallory-Weiss es la hemorragia del tubo digestivo alto secundaria a un desgarro longitudinal de la mucosa, más que nada en la región cardioesofágica. El antecedente clásico es vómito repetido, seguido de hematemesis roja brillante, pero también se ha reportado como causa de la maniobra de Valsalva extremas en casos de tos o convulsiones. En la mitad de los casos se asocia a hernia hiatal por deslizamiento. Entonces, la presencia clínica habitual es una forma de hematemesis. También se encuentran melenas, pero alrededor de un 10% de los casos. Y la máxima frecuencia, por lo general, será en varones de 20 a 45 años. Siguiente. Bueno, la gastritis, la esofagitis y la duodenitis son erosivas, son el causante alrededor del 13% de los otros casos de hemorragia de tubo digestivo alto. Entre los factores que podemos mencionar que predisponen están el consumo de alcohol, el consumo de salicilatos y los antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente. El cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a ver los pacientes con sangrado digestivo, o sea, por encima del ligamento de Treitz, como se mencionó anteriormente. En la mayor parte de los casos se presentarán con síntomas como hematemesis y en algunas otras ocasiones como vómitos en borras de café, como la imagen más o menos que vemos a la derecha a superior. Y la hematemesis sería un vómito de sangre roja, brillante. En la mayoría de los casos también tendrán heces melénicas, pero pueden no presentarlas también, que son más de las características heces de color oscuro. En casos graves también se puede presentar hipotensión ortostática y confusión asociadas a la anemia que se padece. También palpitaciones severas. Es muy raro o no se presenta, diría yo, que la hematoquesia
que es el sangrado por defecación rojo. Siguiente. El examen físico, lo primero que se debe excluir o descartar es la presencia de inestabilidad hemodinámica. En los casos de sangrado activo se pueden encontrar datos de hipovolemia según el grado de severidad, tales como la taquicardia en reposo o la hipotensión ortostática que se suma a esta. También puede haber la presencia de dolor en el abdomen a la palpación y signos de defensa y rebote abdominal en caso de presentarse perforación en los intestinos. Siguiente. Los antecedentes personales patológicos. Se debe preguntar en la historia clínica al paciente si anteriormente presentaba historia de sangrado digestivo alto, si tiene historia de varices, de hipertensión portal, en caso de que el paciente tenga un pasado de enfermedad hepática o consumo de alcohol. También preguntar si ha sufrido angiopatías en pacientes renales, presencia de úlceras pépticas en pacientes colonizados por Helicobacter pylori, y preguntar por historia de malignidad en fumadores y en alcohólicos. Siguiente. Con respecto a los antecedentes de sangrado de un paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que el primer paso es la evaluación inicial del paciente y la reanimación hemodinámica. Esto se debe hacer previo a la anamnesis, sin pérdida de tiempo y de los elementos clínicos, ya que hay que definir la magnitud del sangrado. Primer paso para poder evaluar al paciente es evaluar la vía aérea, la ventilación y la circulación del paciente. Porque hay que ver si el sangrado no obstruye vías que permitan la respiración del paciente y pueda llegar a una asfixia. Hay que aportar el 100% de oxígeno. Se le instalan 2 vías venosas periféricas gruesas al paciente en cada extremidades para la colocación de lo que viene siendo los cristaloides isotónicos. Porque el objetivo del paciente es mantener su presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Hay que aportar hemoderivados dependiendo de si la transfusión es urgente o no urgente. La transfusión urgente en aquellos pacientes que están inestables, es decir, aquellos pacientes que presentan hipotensión, frecuencia cardíaca aumentada, y en aquellos pacientes que la transfusión no es urgente, dependiendo del valor de la hemoglobina. Si una hemoglobina está inferior a 7 en un paciente sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, se le transfunde sangre. Si el paciente se encuentra con menor a 8 gramos por decilitro, se le transfunde sangre dependiendo entonces de si tiene antecedente de enfermedad cardiovascular. Siguiente. Con respecto al tratamiento de ingreso, se le da reposo absoluto en cama, dieta absoluta mientras persiste la inestabilidad hemodinámica o la intolerancia oral del paciente. Se le da sueroterapia en 24 horas y se le da un tratamiento farmacológico, el cual incluye inhibidores de la bomba de protones como son el omeprazol, a dosis inicial de 80 miligramos diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico y perfundidos en 20 minutos. Luego se le colocan 40 miligramos diluidos en 50 mililitros de suero fisiológico y perfundidos de igual forma en 20 minutos. Aparte de ello, se le coloca la medicación habitual del paciente, dependiendo de si éste toma o no alguna medicación. Y los requerimientos de transfusión de hemoderivados. Siguiente. Aparte de ello, se deben evaluar el uso de 2 escalas recomendables para estadificar qué tipo de pacientes son, si son de alto riesgo o de bajo riesgo. En esta escala tenemos la escala de Glasgow Platform, que es una escala que permite identificar si un paciente se encuentra en alto riesgo o bajo riesgo dependiendo del punto de corte que es mayor a 3 puntos. Si está por mayor o igual a 3 puntos, se le indica, se dice que el paciente está en alto riesgo. Siguiente. Con respecto al índice de Rothschild, es un índice que se utiliza para clasificar la hemorragia digestiva en aquellos pacientes que se le indica una preendoscopía.
Este es una escala que sirve para predecir el riesgo de mortalidad con respecto a un punto de corte mayor a 5, ya que discrimina el grupo de pacientes con más riesgo a fallecer. Siguiente. Ok, en cuanto a los estudios diagnósticos, el que más se utiliza es la endoscopía. La endoscopía es un estudio donde se ve el revestimiento de todo el sistema digestivo superior. Esta se recomienda hacer 24 horas posterior a la presentación del sangrado digestivo alto agudo, y es un estudio diagnóstico donde se pueden observar las alteraciones o anormalidades ya presentadas por mi compañero. Pueden ser varices, úlceras, un desgarro de Mallory Weiss o una gastritis erosiva. Pero a pesar de ser un estudio diagnóstico, también es un estudio terapéutico. Un ejemplo es para tratar las úlceras. Según la clasificación de la úlcera, en la clasificación de Forrest se ve qué tratamiento se usa para estas. Por lo menos en la clasificación de Forrest 1A, en la clasificación de Forrest 1A, que es la de sangrado en chorro, se usa una terapia hemostática con endoscopía, y la 1B también. Ya si no hay sangrado, que serían la 2C y la 3, entonces no se hace tratamiento endoscópico. En la de 2B, que es la de coágulo, también se puede remover el coágulo mediante tratamiento endoscópico. Y otra cosa que se hace mediante endoscopía es que se pueden ligar las varices que se encuentran en el estudio. Siguiente, por favor. Ok, la hemorragia digestiva baja, generalidades. Es la pérdida aguda de sangre de una fuente distal al ligamento de Treitz. El 10 al 15% de todos los sangrados digestivos que presenta la población corresponde a la hemorragia digestiva baja. El 80% se resuelve espontáneamente y afecta generalmente a individuos en edad avanzada y a menudo con comorbilidades graves. Siguiente, por favor. Entre el diagnóstico diferencial podemos incluir a la diverticulosis sistémica colónica, que entre ella el 17% de los casos puede ocasionar sangrado. También tenemos a la angiodisplasia gastrointestinal, que se trata de un acúmulo anómalo de vasos que están dilatados con la pared adelgazada y frágil, por lo que pueden romperse con facilidad. Tenemos las hemorroides, la colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que vamos a tener a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Entonces, en la colitis ulcerosa, que se presenta con inflamación y úlcera en el recubrimiento superficial del intestino grueso, y en la enfermedad de Crohn, entonces, se caracteriza por la inflamación y el recubrimiento del tracto digestivo en sus capas más profundas. Siguiente. También tenemos al cáncer de colon, pólipos en el colon y proctitis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, si damos un poquito algo de historia, entre los años 1900 y 1960, se podría decir que las causas más comunes de lo que era la hemorragia digestiva baja eran las neoplasias y también las angiodisplasias. Pero hoy en día la causa más común, que creo que es algo que nos tenemos que llevar, es la enfermedad diverticular del colon. Entonces, la enfermedad diverticular del colon tiene da una impresión que es multifactorial. Esto significa que puede involucrar factores como la ingesta baja de fibras, la dismotilidad de lo que es a nivel del intestino, también está la microbiota intestinal, las alteraciones de lo que es el tejido conectivo. Básicamente todo esto se desarrolla multifactorialmente y dan lo que es la patogenia de la diverticulosis. Entonces, esto en sí es una condición que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que lo que hacen es que empujan hacia afuera a través de lo que los puntos débiles de la misma pared del colon. Entonces, algo importante también que tenemos que darnos de esto es que esto puede ser una inflamación persistente del colon, que es una diverticulitis, también una obstrucción, una perforación, algún tipo de sangrado, y hay un porcentaje que más o menos como el 10% de los que son los sangrados digestivos bajos, en verdad son sangrados digestivos altos. Entonces, siguiente.
vamos a ver que la etiología es muy variada y depende mucho, o sea, un punto importante es la edad. Entonces, si vemos las causas más comunes en el cuadro, vemos que primero está la enfermedad diverticular, luego están las angiodisplasias y posteriormente las colitis. Entonces vamos a enfocarnos en esas tres que son básicamente como las más comunes actualmente y que vamos a explicar posteriormente. Entonces, en cuanto a la edad, la etiología es variada y por lo menos en los niños hay muchas causas que es lo que es la intussuscepción, la enfermedad inflamatoria intestinal y también Meckel. En las personas que son menores a los 60 años, está la de diverticulosis, igualmente la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias. Y las personas que son mayores a 60 años, bueno, los divertículos también, las angioplasias y no tampoco podemos dejar por fuera lo que son las neoplasias. También está que es asociado a lo que es HIV, que está asociado a lo que es el citomegalovirus, el VIH, perdón, HIV, sí, el citomegalovirus. Siguiente. Entonces, como les decía anteriormente, las tres causas más comunes actualmente, 1, está la enfermedad diverticular del colon, 2, las angiodisplasias y 3, las colitis. Entonces, hablando un poquito de la 2 y de la 3, que son las angiodisplasias y la colitis, en las angiodisplasias se trata de lo que es un acúmulo de vasos, o sea, los tubos que transportan la sangre, lo que hace es que están dilatados, la pared se adelgaza, se encuentra un tanto frágil, y lo que hace es que esto provoca que se rompan con facilidad. Entonces está, como vieron anteriormente en la parte de la edad, está asociado a lo que es la edad avanzada y también las personas que tienen como comorbilidades lo pueden, o sea, le hacen que sean más susceptibles. Entonces, la colonoscopía en estas pacientes tiene baja potencia para la identificación del sitio, pero más adelante vamos a ver eso. Entonces, en cuanto a la colitis, que es la tercera causa de la misma, también tiene múltiples causas, pero las más frecuentes de la colitis es, como sabemos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Pero la principal de la colitis es lo que es a nivel, o sea, que es algo isquémico. Entonces, un porcentaje de las colitis pueden cesar pues, espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento ni nada, y otras se manejan con, o sea, con tratamiento de lo que es el manejo conservador. Y bueno, hay cirugías que también es electivas para las que son del primer episodio. Siguiente. ¿Quién sigue? ¿Me escucha? Aló, hola. Ahora sí. Ok. En cuanto a las manifestaciones de la hemorragia digestiva baja, puede presentarse como rectorragia, hematoquesia, melena, sangre oculta en heces o anemia. Algunos de los términos fueron definidos como escucharon al inicio de la presentación. En cuanto a la rectorragia, sería la sangre de color rojo vivo que recubre las heces o aparece tras la defecación de heces de aspecto normal. Esta se manifiesta a menudo como un goteo o mancha en el papel higiénico al limpiarse. Esta sugiere un origen anorrectal si es muy fresca y es brillante. La hematoquesia, como la imagen que vemos superior derecha, sería la sangre color rojo oscuro mezclada con las heces o no, que esta nos indicaría una hemorragia digestiva baja de un origen no tan distal. También la melena, que serían las heces negras alquitranadas, que sugieren hemorragia digestiva alta, aunque pueden ser la forma de presentación de una hemorragia originada en el intestino delgado o en el colon derecho. Y la anemia, que está asociada a la pérdida de sangre crónica, en estos casos el paciente se presenta con palidez de tegumento, fatiga y palpitaciones. La presentación clínica de la hemorragia digestiva baja varía con la fuente anatómica del sangrado. Comúnmente la hemorragia digestiva baja del lado derecho del colon, del lado izquierdo del colon, perdón, puede evidenciarse por sangre roja brillante por el recto.
Y en caso de la hemorragia digestiva del colon derecho puede manifestarse con heces de color marrón. Sin embargo, en la práctica, los pacientes con hemorragia digestiva alta y aquellos con hemorragia colónica del lado derecho también pueden presentar sangre color rojo brillante por el recto si la hemorragia es intensa y masiva. De manera similar, el sangrado fecal puede presentarse con melena, que generalmente se observa en la hemorragia digestiva alta. Esto nos sugiere que no existe un método distinto para determinar la fuente anatómica, distintivo para determinar la fuente anatómica del sangrado, basándose únicamente en el color de las heces. Siguiente. La presentación o manifestación de hemorragia digestiva baja también puede variar según la etiología, que fue lo que les habló mi compañera anteriormente. Por ejemplo, en un paciente joven se puede presentar fiebre, deshidratación, calambres abdominales, hematoquesia, que puede ser causada por una colitis infecciosa o no infecciosa o idiopática. Los pacientes jóvenes también pueden presentar dolor abdominal, sangrado rectal, diarrea, secreción mucosa que puede estar asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, las heces manchadas de sangre, dolor perianal, gotas de sangre en el papel higiénico o en la taza del inodoro pueden estar asociadas con patologías perianales como fisura anal o hemorragia hemorroidal. Un paciente mayor puede presentar un sangrado indoloro y síntomas mínimos causados por sangrado diverticular o angiodisplasia. En el caso de la angiodisplasia, la hemorragia digestiva baja puede ser leve o intermitente, y en el caso de los divertículos, esta hemorragia puede ser moderada o grave. También los pacientes ancianos que presentan un dolor abdominal, hemorragia rectal y diarrea pueden tener una colitis isquémica, o los pacientes ancianos con cardiopatía arteriosclerótica también pueden presentar hemorragia digestiva baja, intermitente y síncopes que pueden deberse a lesiones angiodisplásicas. En cuanto al examen físico, sabemos la importancia que es la anamnesis del examen físico para un correcto diagnóstico. Por encima, en cuanto a la anamnesis, es importante los antecedentes de la enfermedad actual, verificar con el paciente la cantidad y la frecuencia de la eliminación de sangre. También en caso de rectorragia, preguntarle al paciente si eliminaron sangre pura, si estaba mezclada con materia fecal o no. La anamnesis de los síntomas, que puede incluir molestias abdominales, pérdida de peso, propensión a sangrado o hematoma, también los resultados de sus colonoscopías o endoscopías anteriores, y los antecedentes personales, que lo va a hablar mi compañera más adelante. En cuanto al examen físico, se centra más que nada, igual que en la hemorragia digestiva baja, en los signos vitales y otros indicadores de shock o hipovolemia. Los pacientes con sangrado, en caso de shock o hipovolemia, puede presentar taquicardia, taquipnea, palidez, diaforesis o oliguria, y también se pueden ver cambios ortostáticos del pulso o de la tensión arterial después de una pérdida aguda de mayor de 2 unidades de sangre. Solo que en los casos de la medición ortostática, la determinación no son convenientes en pacientes con hemorragia grave, ya que pueden ocasionar un síncope. También busca de signos de trastorno hemorrágico y realizar tacto rectal para investigar el color del material fecal, buscar masas y fisuras, y también la investigación química de una muestra de materia fecal para detectar sangre oculta en examen si no se ve sangre macroscópica. Siguiente. En los antecedentes personales patológicos podemos tener la enfermedad diverticular, que se caracteriza por el desarrollo de pequeñas bolsas abultadas en el tracto digestivo, y cuando éstas se infectan o se inflaman se le conoce como diverticulitis. Está la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la colitis ulcerosa, que causa inflamación del colon y del recto, y la enfermedad de Crohn, que es una inflamación del revestimiento del tracto digestivo.
Los tumores que pueden ser benignos o cancerosos en en el esófago, estómago, colon o recto, pueden causar un debilitamiento de la pared del revestimiento del tracto digestivo. Están los pólipos en el colon, que son pequeñas pequeñas acumulaciones de células que forman el revestimiento del colon y que pueden causar sangrado. Generalmente son inofensivos, pero podrían ser cancerosos si no se les extirpan. Las hemorroides, que son venas inflamadas en el ano, en la parte inferior del recto, y fisuras anales, que son desgarros del revestimiento del ano. Y también está la proctitis. Ok, vamos a hablar un poco sobre la evaluación inicial, el triage y la reanimación. Es posible que se necesiten medidas generales de apoyo, como establecer un acceso intravenoso, oxígeno suplementario y control de la tensión arterial, como mencionó mi compañero Belis antes. Proporcionar reanimación si se necesita mientras que se realiza la evaluación inicial, la estratificación del riesgo y las pruebas para ayudar a identificar a los pacientes de alto riesgo que pueden beneficiarse de la monitorización en la unidad de cuidados intensivos, la colonoscopía después de la preparación intestinal rápida o de las intervenciones radiológicas. Vamos a evaluar la estabilidad hemodinámica. También vamos a necesitar pruebas de laboratorio como el hemograma completo, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el tipo de sangre, pruebas cruzadas y el panel químico para evaluar el grado del sangrado intestinal, el estado de coagulación y el estado de los electrolitos y de la función renal. Vamos a realizar un examen físico y una historia enfocada en que incluye una revisión de los medicamentos, particularmente para evaluar la necesidad de suspender cualquier anticoagulante o antiplaquetario. Solamente se van a admitir a los pacientes si tienen un sangrado inestable o si el sangrado es estable, pero presenta características de alto riesgo. A los demás pacientes se le va a proporcionar un seguimiento ambulatorio. A estos pacientes son los que tienen hemorragias leves. En este seguimiento ambulatorio, vamos a necesitar que el paciente se realice una colonoscopía. Esto se refiere a pacientes que son mayores a 50 años para detectar, para ver si tiene cáncer colorectal. En pacientes jóvenes se prefiere la sigmoidoscopía flexible en busca de anomalías vasculares, de úlceras, de hemorroides o suturas. En las consideraciones para la reanimación, si el paciente está hemodinámicamente inestable, comenzamos con una reanimación agresiva con soluciones coloides y cristaloides. Y si el paciente está hemodinámicamente estable, la transfusión puede ser necesaria para pacientes en la unidad de cuidados intensivos si la hemoglobina se encuentra por debajo de 7 gramos por decilitro y para pacientes quirúrgicos postoperatorios con hemoglobina menor o igual a 8 gramos entre decilitros. Siguiente. Los estudios diagnósticos, los estudios de laboratorio son esenciales al inicio del diagnóstico porque estos nos pueden indicar el grado y la severidad de la hemorragia. Vamos a verla en la biometría hemática de la hemoglobina, el conteo de los niveles de eritrocitos séricos, perfil de coagulación, como el tiempo de tromboplastina, parcial activada, el tiempo de protombina, el recuento de las plaquetas normal, el tiempo de hemorragia, van a ser importantes y este es el estudio inicial. Después vamos a colocar una sonda nasogástrica para la aspiración de contenido gástrico. Si vamos a presentar hemorragia activa, contenido biliar, esto se confirma el origen de la hemorragia digestiva activa con una endoscopía diagnóstica terapéutica. Y si no presenta datos de hemorragia activa en la endoscopía, el siguiente paso va a ser hacer una colonoscopía.
Si se detecta el sangrado, lo vamos a clasificar entonces como una hemorragia digestiva baja y se tendrá que abordar la causa dependiendo de la gravedad del sangrado. Si no se detecta el origen de la hemorragia en la colonoscopía, se tiene que realizar un abordaje diagnóstico para una hemorragia digestiva media, como por el ángulo de Trades, válvula ileocecal, que son marcadores eritrocitarios, radionuclétidos y cápsula diagnóstica. Si detectamos el origen de la hemorragia, se tiene que abordar para la estabilización del sangrado activo, y si la hemorragia del tubo digestivo no se puede identificar en los estudios previos o está contraindicado realizar una colonoscopía, el paciente se le tiene que hacer una angiotomografía diagnóstica terapéutica. Y si no se encuentra el origen de la hemorragia del tubo digestivo alto, medio o bajo, después de todo este protocolo de abordaje, es un candidato a una exploración por la parotomía y tratar la causa de origen quirúrgicamente. Normalmente la colonoscopía es el método diagnóstico inicial de elección en la mayoría de los pacientes que están hemodinámicamente estables. También en pacientes hemodinámicamente inestables o con hemorragias digestivas bajas leves se puede realizar una angiografía. También se puede realizar esta si con la colonoscopia no se ha logrado identificar el sitio de sangrado. Y un TAC helicoidal también se puede realizar para la exploración del abdomen y la pelvis, que se puede utilizar cuando la serie de análisis de rutina no ha podido determinar la causa de la hemorragia. Siguiente. El algoritmo de manejo es, bueno, ya cuando tenemos que es una hemorragia digestiva baja, tenemos que ver si hay un compromiso hemodinámico. Si hay un compromiso hemodinámico, tenemos que hacer la resucitación hipovolémica, luego tratar de hacer mediante una endoscopía alta el diagnóstico. Si se logra hacer el diagnóstico, se le da el tratamiento, y si no, se tiene que ver si hay una estabilidad hemodinámica. Si sí hay, se hace una colonoscopía, y si no, se hace una arteriografía. Y bueno, en caso de que no haya un compromiso hemodinámico, se le hace la colonoscopía. El diagnóstico, si hay un diagnóstico, se le da el tratamiento, y si no, se vuelve a revisar la estabilidad hemodinámica, y si no hay, se tiene que hacer una arteriografía, y de sí haber, se repite una colonoscopía o una endoscopía alta con cápsula o enteroscopía. El tratamiento para esto específico sería, pues cuando es por el tratamiento endoscópico, las técnicas disponibles es la inyección de adrenalina. En coagulación se utiliza habitualmente argonplasma, y mecánicas como los clips, bandas elásticas y endoloops. Y cuando la causa son lesiones vasculares, se utilizan técnicas de coagulación. Se prefiere el uso de argonplasma porque es más rápido, es más fácil de aplicar y tiene un menor riesgo de perforación y de recidiva. Cuando la causa es por hemorragia diverticular, se recomienda la colocación de un clip. Esto también se puede considerar necesario la inyección de adrenalina alrededor y sobre el punto sangrante. El tratamiento quirúrgico, cuando es una hemorragia digestiva baja conocida, la técnica de elección será la resección segmentaria del área donde se localiza el sangrado. Esta resección se puede realizar con poca morbilidad y con una baja tasa de recidiva. Se realiza una anastomosis primaria, excepto que esta considere que esté contraindicada por la comorbilidad previa o la existencia de un shock intraoperatorio. Cuando la hemorragia digestiva baja no es conocida el origen, la colectomía subtotal es el último recurso en pacientes con hemorragias persistentes. Siguiente.